descendiente de la sierra, mis padres criados en rancho. Yo nací en Guadalajara, me apodan sombrero ancho, sobrino del Botas Blancas, que de La Palma es un santo. Mis raíces de Huichilopan, mi madre nació en La Palma. De amuleto una herradura, tomo las cosas con calma, con gusto un grito de charro nace del fondo de mi alma. Si los medios contaran la verdad, iniciábamos la historia por decir que a Guzmán y a Zambada les temblaban las manos para pelear sus guerras. Y si tienes compas de Sinaloa me darán la razón de que no estoy equivocado. Tenían buenos gatilleros, eso sí, pero sin embargo, ni el Chapo ni el Mayo fueron vistos jamás en la línea de fuego. Los Beltrán eran otro nivel, mientras el Chapo y el Mayo fueron comerciantes. Arturo y Alfredo sí fueron gatilleros en la vieja escuela. Alumnos de gente famosa, descendientes de gente que no se arrugaba para jalar el gatillo, con quien fuera y frente a quien sea. Para un pleno entendimiento, te diré que Gonzalo Araujo Payán, Don Chalo, era un jefe de línea al servicio del quinto mes, Don Mario Ismael Zambada, encargado de cobrar las cuentas y pendientes desde antes de los Insunza. Hacían equipo con él los hermanos Beltrán León. De estos, el brazo importante fue Jorge Rubén, el Charro o el Charrito. Don Chalo los incluyó en su equipo y les tuvo mucho aprecio. Siempre se refería a los hermanos Beltrán Charritos con un tono familiar, y en realidad siempre fue así. Don Chalo, Chalito y los Charritos eran parientes por parte de don Carlos Beltrán Araujo, el papá de los Beltrán Leiva. Mira, casi a todos los Beltrán y al mismo Chalo se les vienen las broncas por orden de Guzmán y de Zambada, una persecución consignada con dedos y soplones que puso en la mira de las autoridades a don Chalo y sus charritos, que ya entrados en cuentas se tuvieron que defender, y así despacharon a ministeriales y policías al más allá. Primero en defensa propia, pero después se volvió costumbre. Había un coraje natural que no era fácil de sacar. A don Chalo le llegó su final por chismes de un ministerial. Por eso el compa Jorge Charrito y Chalito Jr. no los podían ver ni en pintura. Todos los policías estaban al servicio de Mayo Zambada. Después, por culpa de otro policía, también Jorge fue a prisión. Esto fue en el 2005. 2 años después, dentro de prisión, resultó herido y cuando lo atendían en el hospital fue rescatado. Se dice que más de 20 camionetas de gente a su mando tomó por sorpresa el lugar y liberaron al Charrito del hospital civil allá en Culiacán. Anduvo con Chalito por las calles Charrito 3 meses más. Los contrarios en Sinaloa durante ese tiempo no le habían pagado la nómina a su gente. Habían concentrado todo el efectivo disponible para enviárselo a un jefe policiaco con quien habían agarrado un acuerdo en ese sexenio. El ingeniero, como lo conocían, era un funcionario del más alto nivel. Les pidió un maletín clave para referirse a la tarifa para ordenar el operativo. Como era algo urgente, el papel estuvo listo en tan solo 2 semanas. Último mes del 2007.
pasando las fiestas de la Guadalupana. Las oficinas de la AFI se tapizaron de billetes y ordenaron el operativo en la colonia Canaco. Esta vez por las que ya debía, pero además se acababan de despachar a un vato allá por el Infonavit Solidaridad. Ahí sacaron fusiles y una 45. Entonces el Botas Blancas ordenó al Rojo que hiciera una visita a un rancho allá en Guerrero, hasta la comunidad de Montegrande cerca de Coyuca, donde había una familia que le daba sombra por arreglos políticos. Hubo bloqueos en las carreteras rumbo a Acapulco, por Chilpancingo, Tlalpa, hasta Zihuatanejo. Todos los territorios de Beltrán hicieron su chamba. Sin embargo, el que daba sombra en el monte de Coyuca les dijo que no se podía hacer nada para liberarlo. Y así fue como el Charrito, desde entonces, está en prisión. Conocidos como los Charritos, lo que se cuenta de los 9 hermanos te dará para más de un libro. Sobre las andanzas de Beltrán León, 8 hombres y una mujer. Los Heraclios, Heraclio Beltrán León y José Heraclio. Pero el mero Charrito chingón fue Teodoro Beltrán, escolta de don Chalo Araujo. Este falleció en los 90, allá por Hermosillo. Después le seguía Jorge Rubén, quien tomó el mando de los Charritos al caer Teodoro. Jorge Beltrán y el Gonzalito Araujo se acoplaron para seguir en las plazas dando pelea por mucho tiempo. De Jorge siempre se supo que era más frío y calmado para hacer los trabajos. Chalito era más acelerado, pero lo que digan sobre esto tal vez ya no venga al caso. Te diré lo que me consta y nada más, de eso te hablaré. Yo fui gente del H1, conocido como el Changuín, pero conocí sobre todos ellos. Al Guacho, por ejemplo, lo levantó un vale apodado el Sony, gente del Chapo. Estuve junto con Jorge en las Islas Marías, me dice la fuente. De ahí pasó a Puente Grande y al final creo quedó allá por Tuzla. Ahí te va algo sobre lo que él mismo me contó. En el año 2000 era el brazo derecho de Gonzalo Araujo Payán. Entonces Jorge fue acusado de que había abusado de una joven mujer. Él me aseguró que esto no era verdad. Después don Chalo fue a prisión por echarse a un famoso elemento de la ministerial, un comandante. Total, que del 2006, cuando don Chalo se quita la vida, los hermanos Beltrán León se quedaron desamparados. Eran los Charritos ya, desde entonces, un dolor de cabeza para cualquier organización. Para desarticular a los Charritos, el Chapo y el Mayo ordenaron crear varios grupos de pelea, todos cobijados por el gobierno, por policías y ministeriales, inclusive por agentes de la Sedena. La estrategia era atacar, pelear, levantar a los contrarios y darse a la fuga. Después llegaban los militares para cubrir la retirada y era contra los que ocurrían de repente los tiroteos. Un comandante en PGR se llevaba los billetes y los elementos apechugaban los madrazos. Lloraban los caídos. Nadie te lo va a confirmar, pero era un secreto a voces. Los gringos, los pelos güeros, andaban entre ellos. Así, por ejemplo, y para darte una pista, surge el famoso operativo Culiacán Nabolato. En el gobierno no hay adivinos, siempre son soplones o gente traidora del bando contrario. En Sinaloa, aunque les moleste reconocerlo, había 2 viejas escuelas. La de los gatilleros que se la rifaban frente al contrario y la de los soplones que se dedicaban a pasar chismes a los elementos de la autoridad. Se decía entonces, y esto a muchos no les gusta recordar, que Sinaloa abandonó a don Gonzalo y que ese fue su final. Más tarde, los Charritos se declaran contra Sinaloa y el Mayo. El Mayo ordenó acabar con ellos.
Eso. Voy a cantar un corrido, lo que en Culiacán pasó, en la colonia Las Vegas este caso sucedió. A los charros y a su gente la pelera les cayó. Carlos le habla a Javier, nos cayó la federal. Yo quise arreglar con ellos y ellos me dieron para atrás. El portón está tumbado, no quisieron arreglar. Esto provocó un infierno en las calles. Familias contra familias, anduvieran o no en el negocio, recibían plomo. ¿Para qué te lo voy a negar? El Mayo pensaba que iba a terminar pronto con esta gente, pero Arturo Beltrán le salió al frente adoptando a los charritos y los hace parte de su equipo. De reacción en el contraterreno, a lo que yo sé, los Beltrán León sí eran sobrinos de don Arturo Beltrán Leiva. Al hijo del ondeado le apodaban el Tachillo. A este lo despacharon entre Chalito Araujo y Amadeo Vega el Caimán. Los que abogan por los Torres Félix siempre cuentan que Tachillo no merecía lo que le hicieron. Yo te lo voy a decir que tanto el ondeado como los charritos hicieron cosas que se pueden considerar como corrientadas. ¿Para qué más que la verdad, oiga? Pero sí era de huevos también el ondeado. Eran tiempos en que se habían perdido el respeto y se trataban de hacer daño a cualquier precio. De Chalito, por ejemplo, un día se llevó a 8 chavos de un taller. Eran inocentes. Llegó preguntando por uno que era escolta del Mayo. Decían que ese negocio era de él y con eso fue suficiente. Los empleados fueron localizados después, tirados allá por otra colonia. El 23 de mayo le toca al Caimán. Es cuando se hizo famoso el cuchillo que cargaba el ondeado. Con ese le puso fin a Amadeo. En el mismo lugar donde quedó Tachillo, fue encontrado con la firma de Torres Félix. Solo le faltaba Chalito y esa cacería abonó más jóvenes inocentes, pero al final nunca se encontraron. Sin embargo, también Manuel Torres Félix, el ondeado, despachó mucha gente que no tenía nada que ver, solo porque no podía encontrar a Chalito. Mira, ahí te va otra. Hubo un enfrentamiento, un plan maquilado. Fue una pagada de Torres Félix, el ondeado. A la fecha fue el 2 de agosto del 2008. Se sumaron los hechos de lo que ocurrió en el penal de Aguaruto. Llevaron mal heridos a la enfermería del penal a Javier Beltrán junto con Alfonso Reyes Ochoa, conocido como El Poncho. El director del penal no supo cómo explicar que 8 agentes de la AFI llegaron hasta el interior y frente a las camas dispararon sin miramientos. Ahí le pusieron fin a la agonía de Javier y Poncho. Cuando los malhechores se retiraron, se dio la voz de alerta. Entonces fueron por el único testigo. Era un chavo de nombre Juan Pablo López. Lo acusaron de que él era el autor intelectual, pero nunca pudo declarar, porque al día siguiente, en el pase de lista, fue encontrado en su celda. Supuestamente él solo se inyectó una dosis de algo que le causó su final. Del pleito de Chalito con el comandante Rosario Medina, te lo voy a contar. Esto lo platicamos con Jorge. Algo hubo sobre lo que pasó en Tierra Blanca. El comandante su nombre era Luis Rosario Medina. Desde siempre le daba sombra a la federación cuando aún don Arturo Beltrán hacía las fiestas con el Chapo Guzmán en su rancho por Badiraguato. Rosario Medina siempre estuvo a la orden de Mayo Zambada, mas no sé cómo inició la rivalidad con Chalito Araujo, porque el pleito era con él, para bien ni para mal. Don Arturo casi nunca se metía en los asuntos de su gente. Hasta donde se podía, los señores Beltrán siempre habían respetado al gobierno y a los comandantes. A lo que yo tengo entendido, Chalito sí traía un pleito personal, porque en un agarre allá en Sinaloa de Leiva, Chalito resultó herido
y de ahí para adelante lo cargaba entre ceja y ceja. Sin embargo, decía Jorge, nada se hacía sin consultarlo con don Arturo. Un día Chalito le habló a don Arturo para decirle que el comandante ya lo tenía hasta la madre y que iba a ir por él. Lo tenía bien ubicado y al parecer tenía ya todo el plan. Jorge le dijo que no lo hiciera, que no hiciera nada y que mejor se regresaran para la casa. Pero Chalito ya no contestó, apagó el teléfono porque ya tenía toda su gente preparando el ataque. Al pasar el comandante, desde arriba de unas casas les comenzó a llover balas. Los otros elementos se bajaron y corrieron, pero el comandante sí les dio pelea. No es verdad que se rindió, ahí se quedó en la raya. Mira, allí en las Islas Marías cayó otro de los compañeros de los charritos. A este le decían tuercas. También contaba ese rollo. Chalito era muy impulsivo. Integraban a los charritos originales en el 2007, gente que yo recuerdo, además de Chalito Araujo, estaba el Pica, Culeco, Poncho, Rigo, el compa Uriel y el LP. Iniciaron la guerra contra Manuel Torres Félix, el ondeado. Te contaré la del 21 de marzo. Se dio la orden de ir por una escolta del M1. El Caibil, le decían al vato. Hicieron la inteligencia y lo ubican en un rancho llamado El Pozo, una comunidad en el mismo rumbo de Himala. Estaba en una tiendita cuando llegaron. Fue Horacio el que se bajó y pum, 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 pum. En la pura maceta le pegó. Y de ahí el ondeado comenzó lo que llamaron la cacería. Fueron por el famoso LP. A este le pusieron un mensaje: para que sepas, hijo de tantas por cuantas, esta es la gente que yo despacho y no me meto con gente inocente como tú lo hiciste. Y dile a Gonzalito Araujo que recuerde lo que hizo con mi familia por $500,000 que le pagaron las hermanas Mochoma y Arturo Beltrán. Y ahí les dejo el número para que me respondan y darnos de frente, bola de corrientes. Aquí el que manda es su padre, el M1. Y voy por los que faltan. Voy por el Guacho, Chiquilín, por el Charro, Chalito y todos los que lo apoyen. El número de teléfono era 667-162-8430. Márquenme si tienen bolas y puro Sinaloa, firma el M1. Fue un sábado 2 de agosto por la tarde. Había un tormentón inusitado y ni un alma en las calles. La lluvia fuerte cerrada no detuvo a Horacio y a su hermano Francisco, que estaban muy encabronados. Querían hacer algo, lo que fuera. Entonces, Alfonso Reyes Ochoa, el Pocho, les recordó que había un tal Ernesto que les debía un dinero desde hace tiempo. Y prestos para la acción, tenían una jeep lista con los equipos y se fueron rumbo a Lamitos. Llegaron frente al Ernesto, quien no se le esperaba. Horacio y Javier mandaron al hombre aquel a oxidarse en el infierno. Los charritos se subieron al jeep y le dieron rumbo a las 6 de enero. Al pasar había un filtro de estatales ondeados, gente del M, como le llamaban. Así que se trenzaron a tiros. La mayoría de los vehículos lograron sortear el fuego y se fueron de fuga. Sin embargo, Javier y Alfonso se atrincheraron porque se les apagó la troca y tuvieron que quedarse a topar, cubriéndose uno al otro, alternando el fuego. Lograron correr hacia un puente peatonal. Ahí los alcanzaron las balas y tuvieron que rendirse. Después los aseguraron, llevándolos al penal de Aguaruto. Hasta allá, a la enfermería. Cuando eran atendidos, llegaron los estatales, restando 2 elementos más a los charritos. Así fue el final de Javier y Poncho. Se los echó el M1. Andaban tras la pista de un chanate AR-15. Su rayado estaba registrado en las balas de varias ejecuciones escandalosas. Sospechaban que era un arma que portaba Horacio Beltrán. Luego, en el 2003, salió una orden de aprehensión en contra de Horacio por lo de un ganadero que habían privado de la libertad, la gente de Sinaloa.
Le metían mucho dinero y presión al gobierno para que no aflojara a la persecución contra la organización de los Beltrán y sus brazos fuertes. Todo lo que hacían los charritos se convertía en una orden de aprehensión. Mientras lo que hacían el M1, Macho Prieto, la gente del Chapo y del Mayo, ni siquiera se levantaban los cuerpos que dejaban tirados. Menos una investigación. Así le cayó el gobierno a Horacio y este les dio pelea. Lo corretearon y recibió varios impactos. Aún con el brazo casi desprendido, avanzó hasta un lote baldío, pero ya estaba rodeado de soldados. Entonces se rindió y luego pidió ayuda. Tenía sed, pidió agua, pero nada. Esperaron a que se le escapara la vida y después ya reportaron su deceso. Buscaban entre sus cosas el famoso chanate. Estaban seguros que estaba en manos de uno de los hermanos Charritos Beltrán León. Horacio dejó muchos R15, pero ninguno era el famoso chanate. El chanate seguía cacareando en la sindicatura de Costa Rica, en Sinaloa. Despachó varias almas allá por el 2006. Ya para entonces, los reportes forenses le atribuyeron más de 100 personas. Así, el 27 de agosto en el 2008, dieron captura al charrito Sergio Beltrán. Esto fue en Tepic, Nayarit. Era el último de los hermanos Beltrán León que faltaba. Le decomisaron también muchas armas y no encontraron el chanate. Ya no había más. 2 hermanos en el panteón, Sergio en las Islas Marías, más de 50 carpetas de investigación. Depende de ese dato. Misteriosas ejecuciones que nadie supo quién fue. Solo la marca balística y nada más. El 10 de diciembre del 2008, de nueva cuenta, el chanate en las calles volvió a rociar su fuego. Fue en la colonia Los Mezcales. Un taxista de la mala vida recibió la descarga. Se llamaba Joel y así por lo menos otros 13 meses se dio registro de gente que caía a manos del chanate. Cacareaba el fusil en Guerrero y finalmente allá en Morelos. Fue un 16 de diciembre, 6 militares y un elemento de las fuerzas especiales. Los últimos impactos también sobre un helicóptero que sobrevolaba en la casa del Botas Blancas en Cuernavaca. Allí encontraron colgado del brazo de Gonzalo Araujo Chalito el famoso chanate, lejos de Culiacán, donde cacareó por primera vez.